buenas. Mi nombre es el profesor David Maguiña Pastrana y conmigo vamos a llevar el curso de Excel intermedio, para lo cual necesito que tengan nociones básicas sobre herramientas desarrolladas en el módulo básico y concerniente a una función en específico, que es la función sí, que nos va a servir bastante para ver la herramienta de validación de datos. A ver, conceptos básicos. ¿Recuerdan lo que es columna, lo que es una fila? Una columna es vertical y una fila es horizontal. Y también que cada cuadrito que ustedes ven ahí tiene un nombre, a la vez que también se llama celda. Entonces, cada celda en la parte superior, en cuadro de nombre, vamos a encontrar el valor asignado. En este caso, la celda B3. ¿Podemos cambiarle el nombre? Sí. Podemos asignarle una etiqueta, una palabra, para poder trabajar con una celda o con un conjunto de celdas. Por otro lado, también recordar los tipos de selección. Los tipos de cursor, disculpen. Seleccionar, mover y arrastrar. Y cada uno aparece en una situación en específico. Por ejemplo, seleccionar únicamente en la parte interior de la celda. Mover va a aparecer en los bordes de la celda. Y arrastrar únicamente en la esquina inferior del lado derecho. Esquina inferior del lado derecho es la única ubicación en la cual va a aparecer el cursor de arrastrar. Y cada uno cumple una función muy en específico. Entonces vamos a empezar primero por la función sí, que es una de las funciones que más se utilizan y a la vez de las más completas y complejas probablemente, ya que tiene varias variaciones, tiene varias formas de poder aplicarla. Entonces, concepto básico. La función sí está dividida en tres partes. La condición, si se cumple y si no se cumple. Cosa que en Excel lo llama de otra manera. En Excel lo llama así. A ver. Excel lo llama la prueba lógica, valor verdadero y valor si falso. Ese es el nombre que le asigna Excel, pero yo lo llamo la condición, si se cumple y si no se cumple. Por otro lado, también tener presente que todas las funciones empiezan con el símbolo del igual. Si no colocamos este símbolo, no vamos a poder operar con la función. Siguiente punto, nuestro separador dentro de la función, de la cual si nosotros vamos a trabajar con punto y coma o con coma. ¿De qué depende esto? Ahora vamos a ver. Igual si paréntesis. Desde el momento que yo coloco igual si paréntesis, en la parte inferior me muestra una leyenda. Y dentro de esa leyenda puedo observar que está dividido con punto y coma. Entonces, si ahí dice punto y coma, voy a utilizar yo el punto y coma. Si dijera coma, solamente utilizo el símbolo de la coma. ¿Y puedo modificar yo ese símbolo o ese separador? Sí. ¿Dónde lo podemos cambiar? Recuerden que es dentro de archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. No, disculpen. En avanzadas, usar separador de sistema. Y ahí tenemos las dos opciones, separador decimal y separador de miles. Entonces en mi caso mi separador decimal es la coma y mi separador de miles es el punto. Entonces por tal motivo el que queda libre es el punto y coma, que es el que yo utilizo para el tema de las funciones. Es por eso que aquí coloqué un cuadrado de color verde con el otro caso, que es la coma. Entonces va a depender de la leyenda que te muestre. En algunos casos puede ser el punto y coma y en otros casos puede ser la coma. Siguiente y último detalle. Si ustedes por alguna razón trabajaran con la coma, guardan su trabajo, en el cual en su computadora todo esté muy bien, y me lo envían a mí, y yo abro el archivo, cuando yo estoy trabajando con el punto y coma, o sea, otro símbolo, automáticamente Excel va a hacer el cambio. ¿Qué quiero decir?
que si tú trabajaste muy bien con esto, dan los resultados tal cual, y me lo enviaste a mí, pero yo estoy trabajando con esto, entonces automáticamente va a cambiar el símbolo. ¿Sí? Es algo que Excel hace internamente. No es que yo tenga que cambiarlo para que pueda ver el resultado conforme. ¿Saben? Eso es con respecto a lo de la función, sí. Antes de pasar al tema de validación de datos, vamos a ver un ejemplo. A ver. Vamos calentando motores. Tipo de cambio, 2.75. Aunque actualmente creo que está a 3.90 y tantos. Vamos a ponerle 3.89. Tipo de cambio del día por estos días. Tenemos una columna de interés, una columna de total y una columna de en dólares. Entonces, ¿qué nos pide primero? Hallar el interés. ¿Cómo voy a ir el interés? Tengo una cantidad y tengo un porcentaje. Entonces, empecemos a ver igual. Cantidad multiplicado por el porcentaje. ¿Cuánto va a ser? 100. ¿Sí? La décima parte de 1000. Ahí está. 100 de interés. Vamos a quitarle los decimales para que se pueda trabajar mejor. Entonces, la décima parte de 1000 al 10%, 100. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Y ya tengo todos los intereses de cada persona. Total en soles. ¿Cómo sería en este caso? La sumatoria de la cantidad más el interés. ¿Sí? Una suma básica. Cantidad más interés. 1100. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Y por último, convertir esa cantidad de soles en dólares. Entonces aquí, básico, recuerden que en Excel mayormente se trabajan las 4 operaciones básicas: sumar, restar, dividir y multiplicar. Entonces, ¿qué operación voy a realizar para poder hallar el interés en dólares? Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si lo divido? La cantidad entre el tipo de cambio. Ahí está. Entonces, 283 dólares sería el tipo de cambio 389. Pero ahí no termino. Porque ¿qué sucede si yo arrastro? Esquina inferior lado derecho. En la primera me aparece división y en lo siguiente me aparece valor, valor, valor. Entonces, ¿qué significa esto? Que la operación no ha sido realizada satisfactoriamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar valor absoluto. ¿En dónde coloco el valor absoluto? Que está representado por el símbolo del dólar. En el medio de entre la letra y el número. Coloco el símbolo del dólar y ahí recién ya puedo arrastrar. Esquina inferior, lado derecho. Y ahora sí ya tengo los dólares. Entonces, ahora que estamos repasando, tener presentes operaciones básicas, valor absoluto, para que pueda realizarse la operación. Y si revisamos, en todos los casos va a ser de 11. ¿Y por qué de 11? Porque es ahí donde tengo mi tipo de cambio. Hasta la última, de 11. La sumatoria. Selecciono el conjunto de celdas, autosuma. Entonces, miren cómo estamos repasando algunas cositas. ¿Qué más? A ver, vamos a repasar otra función que también se utiliza bastante, que es contar puntos y. ¿Y en qué consiste esta función? Ahora vamos a, por ejemplo, deseo saber cantidad de trabajadores que son de San Martín de Porres. Entonces, visualmente ahí en mi tabla puedo percibir que son solamente 3 personas: Alicia, Cintia y Mariana. Pero supongamos que fuera una tabla de 1000 personas, 500, 300, 100. Me demoraría bastante estar contando una por una a lo largo de toda una tabla tan grande. Entonces es por eso que utilizamos esta función.
¿Cómo se utiliza? Podemos seleccionar el conjunto de celdas o asignarle un nombre. Ahora vamos a repasar lo de asignar nombre. Selecciono el conjunto de datos desde San Isidro hasta Agustino, clic derecho, definir nombre, le coloco una variable, que en este caso mi variable va a ser dis, puede ser distrito, la palabra completa, aceptar. Entonces ya tengo una variable. También tengan presente que en el apartado de cuadro de nombres tiene que figurar tu variable. Errores muy comunes. Por ejemplo, seleccionar todo con toda la etiqueta. Esto es un error muy común. Y también deben depurarlo si en caso a veces uno lo comete. Entonces, para colocar nombre, únicamente seleccionar los datos. Y entonces ahí está todo bien. ¿Cómo sería la función? Igual, contar.si, paréntesis, rango. En este apartado de rango, yo ya tengo mi variable. Si no tuviera variable, tendría que seleccionar todo ese conjunto de datos. Pero como ya tengo mi variable, sería this. También note que se pinte de un color. Punto y coma. Y entre comillas coloco mi criterio. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Los que son de San Martín. SMP. Dos puntos. Cierro comillas y cierro paréntesis. Vamos a darle un enter. Y vamos a ver cuántas personas son. Efectivamente son 3. Ahora vamos a hacer de otro distrito. A ver, por ejemplo, del Lince. A ver. Lince. A ver. Visualmente 1, 2, 3. Pero ¿cómo sería utilizando la función? Igual, contar.si, paréntesis, mi misma variable, abro comillas, lince. Cierro comillas y cierro paréntesis. Así de simple. Ahí me figura un error, ya que utilicé la coma, pero debe ser punto y coma, aceptar. Entonces, igualmente el resultado es 3 personas. Y lo mismo aplicaría para el resto de distritos. Posibles problemas o errores que se le puedan presentar. A ver. Cuando uno llena una base de datos, no tiene que dejar espacios ni al comienzo ni al final del dato que haya escrito dentro de una celda. Por ejemplo, esto de aquí. SMP espacio. Le doy un enter. Y miren, visualmente dentro de la tabla parece que no hubiera problema. Pero ¿qué ha sucedido? Que en cantidad de San Martín de Porres ahora dice 2. ¿Y por qué sucede esto? Porque esta celda que ha agregado el espacio es SMP más un espacio. Por lo tanto no es lo mismo que las siguientes dos. Entonces solución, quitarle el espacio. Y lo mismo puede suceder al comienzo. Dejar un espacio. En el cual también visualmente parece que todo estuviera bien, pero tiene un espacio al comienzo. Solución, quitarle el espacio. Son posibles errores que a veces uno comete cuando está tipeando, en los cuales nos puede costar parte de nuestro trabajo. Un ejemplo similar, no exacto, es el que sucedió hace poco en Plaza Vea, con los digitadores de la página web, en las cuales los precios habían sido colocados erróneamente, no era ni siquiera la décima parte de lo que costaba el producto, y en ese lapso de tiempo de ese error varias personas lograron comprar productos. Y bueno, ahí se formó todo un problema que fue causado por algo muy similar. En este caso es un espacio. El caso de ellos creo que fue por una coma, un cero de más, algo similar. Pero igual es un error humano que no pueda pasar. Solo que hay errores que nos pueden costar bastante caro. Bueno, entonces ahí está la función contar.si. ¿Tiene otra variable la función si? Correcto, que sería sumar.si. Pero ya la vamos a ir viendo en otras hojitas. Por el momento solo esta, contar.si. Antes de pasar al siguiente ejercicio, recordar también que si yo deseo modificar el nombre o cambiarlo,
es dentro de la pestaña de fórmulas, administrador de nombres, y ahí, como pueden visualizar, tengo más de una variable. La última que yo he agregado se llama dis, pero a lo largo de todo este documento de Excel yo he asignado muchas más variables en distintas hojas, obviamente. Entonces, estas variables tengo tres opciones: modificar, eliminar o agregar desde este apartado una nueva variable. Entonces, si deseamos eliminar, sería aquí, eliminar. Elimino la variable y ya todo estaría como, como al comienzo, sin variables, en las cuales tendríamos que seleccionar celda a celda, que en este caso sería E14, dos puntos, E23. Si yo cambio eso, E14, E23, ¿sale lo mismo? Sí. Pero si yo le escribo, automáticamente va a cambiar a la variable. A ver, mira. Dos puntos, no, E14, dos puntos, E23. Ahí está. Ahí está. E14, dos puntos, E23. Entonces, a pesar que le hayamos asignado una variable, igual vas a poder seguir trabajando con las celdas originales. También para que lo tengan presente. Bueno, pasemos al siguiente caso. Acá está esta hoja. Vamos a cambiarle acá los valores para que hacerlo mucho más simple. Antes de ver ese tipo de función, vamos a obtener la nota final de la siguiente manera. Seleccionando el conjunto de datos, inicio, en vez de hacer autosuma, promedio. ¿Cuánto es la nota final? 16,8. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Ya tengo las notas, pero en decimales. Vamos a dejarlos en números enteros. Ahí está. Entonces acá pasó a 17, el otro 16 y cada uno con una nota, de las cuales tengo un apartado que se llama evaluación final. ¿Y qué nos dice la evaluación final? Que dependiendo si la nota es aprobatoria, la persona esté aprobada. Si la nota es desaprobatoria, que esté desaprobado. Primer punto. Segundo punto, siguiendo con el repaso. Las notas aquí están todas de color negro. ¿Puedo asignarle un color? Sí, podemos asignarle un color. Hoy lo vamos a ver luego. Y último detalle es que las notas, por lo general, dentro de una tabla, ya sea un registro, tienen que ir con un 0 al lado izquierdo, cosa que aquí no se está aplicando. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la nota tenga ese formato? Recuerden que seleccionando el conjunto de datos, número más formatos de número, personalizada, y a la primera opción del 0 le agrego uno más, a aceptar. Entonces ahí le asigno el formato para que pueda tener un 0 al lado izquierdo. Evaluación final. Si la persona está aprobado o tiene una nota mayor a 11, por ejemplo, su condición debe ser aprobado. Y si tiene una nota menor, su condición desaprobado. Entonces, todo este conjunto de datos, por la nota final que tiene, debería estar aprobado. Y todo este conjunto de datos, por la nota que tiene, debe estar desaprobado. Ya, ¿cómo aplico una función? Ahora empecemos. Igual si, paréntesis, si este valor de aquí, H5, es menor, vamos a utilizar también el igual, a ver, menor o igual a 10, o sea, de 10 para abajo, o si queremos podemos ser más específicos, que sea con decimal, como por ejemplo 10,5. Si es menor o igual a 10,4, ya que el medio punto favorece al alumno, o sea que si tiene 10,5 para arriba debería estar aprobado. Entonces, si es menor o igual a 10,4,
punto y coma, abro comillas, valor verdadero. Entonces, si tiene una nota menor o igual a esa cantidad, su condición va a ser desaprobado. Cierro comillas, punto y coma. Caso contrario, o sea, el caso contrario que desaprobado, ¿qué sería? Aprobado. Caso contrario, aprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. Vamos a darle una enter antes de analizar la función. Aprobado. Y las últimas dos personas desaprobadas. Y ahora vamos a volver a analizar. Entonces, igual sí. Si la celda H5 es menor o igual a 10,4, punto y coma. Recuerden que en este caso la coma es mi separador decimal y el punto y coma mi separador dentro de la función. Abro comillas, desaprobado. ¿Qué es lo que va a lo que si se cumple esta condición es lo que va a suceder? Pero si no se cumple, sería aprobado. Entonces, esto que acabamos de ver es algo bastante básico ya. Una función con dos posibilidades. Entonces, hasta ahí creo que no habría problema. Y se presentaría una pregunta. Ahora, ¿qué pasaría o qué sucedería si en vez de que sean dos probabilidades o dos resultados, sean ahora tres? Como por ejemplo, aprobado, desaprobado y excelente. Entonces, si hubiera una tercera posibilidad, de repente estén pensando en esto. Punto y coma, abro comillas, excelente. Cierro comillas y ya está. ¿Se puede hacer esto? No. Mira, vamos a darle un enter. Dice demasiados argumentos para la función. ¿Cuál sería la solución aquí? Utilizar o aplicar algo que se le conoce como funciones anidadas. ¿Y qué son las funciones anidadas? Cuando va una función dentro de otra función. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para tener una tercera posibilidad en el tercer apartado, que es donde va, cuando no se cumple, agregar otra función sí? O sea, una función sí dentro de otra función sí. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Se puede crear bucles, funciones dentro de otras funciones de la misma manera? Entonces, vamos a colocar aquí otra función sí. Entonces, a ver, seguimos repasando. Este primer apartado es de la condición. Este segundo apartado si se cumple. Y este tercer apartado, lo que va a suceder si no se cumple. Entonces, vamos a colocar acá otra función. Si, paréntesis, si el mismo valor H5 es menor o igual, por ejemplo, a 16, ¿sí? Menor o igual a 16, punto y coma, abro comillas, aprobado. Ya, ¿qué rango, qué notas estarían ahí? A partir del 10.5 o 10,5 hasta el 16. Y si tiene 17 para adelante estaría como rango excelente. Entonces aquí tengo mi condición, lo que va a suceder si se cumple, o sea que esté en este rango, desde esta nota hasta esta nota, punto y coma, abro comillas, y si no está en ninguno de esos dos rangos, debería ser excelente. Vamos a darle un enter. Faltaba agregar un paréntesis más, por eso que me había aparecido ese mensaje. Vamos a arrastrar y vamos a notar que solamente hay dos personas con el rango excelente. La primera, José Flores, y Maribel Chávez, rango excelente. A ver, vamos a seguir analizando la función. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que hay una función sí dentro de otra función sí. Siguiente punto. El símbolo del igual solamente va una vez al comienzo. Ya no es necesario luego volver a colocar el igual. Recuerden que este igual es por la función y este igual sí es un símbolo de comparación. En el tercer apartado es donde hemos agregado esta parte o esta función.
H5 mayor o igual 16, aprobado. Y por el otro lado, el excelente. Entonces, dependiendo de la nota, va a haber un promedio. Listo. Bueno, entonces, en este caso, que ya es una función anidada, ya tendríamos una función dentro de otra. ¿Pueden haber más? Sí, que es justo lo que les voy a dejar como actividad para que practiquen. ¿Cómo sería en el caso que fuera de la siguiente manera? Que las notas menores a 9, sigue esforzándote, no te rindas, las que están entre 10 y 11, bien de 12 a 14, muy bien de 15 a 17 y excelente de 18 a 20. 18 a 20. Entonces para eso tendrían que colocar una función dentro de otra función. ¿En qué apartado iría? En este tercer apartado. Ahí iría otra función, en la cual ya iría con la palabra según como crean correspondiente. Ejemplo, a ver, ayudo con algo. Como dice de menor a 9, entonces aquí sería menor a 9. Y sigue esforzándote. En vez de que diga desaprobado, debes ir aquí. Sigue esforzándote. Luego dice de 10 a 11. Entonces las notas menores o iguales a 11, debe decir no te rindas. Y por último el bien, aunque faltarían 3. Entonces aquí iría la otra función, en la cual sería bien y iría creciendo la función de esa manera. Último detalle. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos que cada palabra tenga un color? Un color, por ejemplo, para desaprobado rojo, aprobado verde y excelente azul. Tendríamos que aplicar formato condicional. ¿Cómo sería? Entonces, seleccionamos todo el conjunto de celdas, formato condicional, regla para resaltar celdas más reglas. Valor de celda igual a, y vamos a empezar por desaprobado. Entonces, valor de celda igual a desaprobado. Formato, color rojo, a aceptar y a aceptar. Entonces, donde diga desaprobado lo va a pintar automáticamente de color rojo. Repetimos el proceso. Seleccionar conjunto de celdas, formato condicional, regla para resaltar celdas, más reglas. Si es igual a aprobado, el formato, color verde, a aceptar y aceptar. Entonces, donde diga aprobado, de color verde. Por último, excelente. Formato, regla para resaltar, más reglas. Si el valor es igual a excelente, el formato, color azul. Aceptar y aceptar. Entonces, donde por ejemplo diga un 14, aprobado. Si por ejemplo fuera un 18, excelente. Y si fuera un 10, un a menos, desaprobado. Entonces ahorita ya la tabla ya tiene bastantes propiedades. Faltaría una más, que es justo el tema central del día de hoy, que es cómo hacer para que esté parametrado. Ejemplo, nosotros utilizamos una escala decimal de 0 a 20. ¿Y qué pasaría si acá fuera 21? ¿Estaría bien? ¿O si fuera menos 10? ¿Estaría bien? No, ¿verdad? Ya que las notas van de 0 a 20. Entonces, hay que parametrar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahí es donde interviene la validación de datos. A ver, pasemos a otro ejemplo. Sí, miren, esta tablita parecía bastante simple, pero había que aplicar varias cositas. Bueno, primero repasemos esta hoja de equipaje. Sí, es una hoja bastante simple. Dice, está permitido llevar hasta 60 kilos de equipaje
de las cuales cada persona está llevando una cantidad. Solamente necesito a la primera persona. Esta persona está llevando 65 y está permitido 60. ¿Qué podemos deducir? Que está llevando 5 kilos de más. 5 kilos de más. Y por cada kilo adicional le están cobrando 2,45. Entonces aquí hay que hacer una operación combinada. De primero una resta y luego una multiplicación, ¿verdad? Igual, paréntesis, la cantidad que lleva menos la cantidad permitida multiplicado por el costo adicional. Entonces, ¿cuánto le están cobrando adicional? 12 soles 25. Si llevara, por ejemplo, más, le cobrarían por ende más. Entonces aquí se presentan dos preguntas. Si la persona llevara 60 kilos, ¿cuánto creen que les cobraría? 0, ¿verdad? Y si la persona llevara, por ejemplo, 40 kilos, ¿cuánto creen que le estarían cobrando? Según nuestra lógica debería ser 0, ya que 60 kilos es lo permitido y si no pasa esa cantidad, el costo debe ser 0. Pero ¿qué va a suceder aquí? Que el monto está saliendo con negativo, porque la operación sigue realizándose, solo que ya no debería porque está dentro de lo permitido. Conclusión, también tiene que utilizarse condicionales y validación de datos para parametrar los valores entre qué y qué valor pueda operar. Entonces, ahí está la otra situación en las cuales podemos aplicar. Pasemos a la siguiente hoja. Entonces, ¿cómo utilizamos la validación de datos? A ver. Primero, seleccionar la celda. Pestaña de datos. Grupo herramienta de datos. Validación de datos. Validar datos. Configuración. Tenemos 3 apartados. El valor, cualquier valor, entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud personalizada, mensaje de entrada y mensaje de error. Vamos a utilizar en este ejemplo número entero, que esté entre la mínima nota es 0 y la máxima nota es 20. Mensaje de entrada, por ejemplo, un título, hola, y mensaje de entrada por decir buenos días. Mensaje de error, título, vamos a ponerle error, y mensaje de error, información equivocada o errónea, equivocada. Estilo se refiere al simbolito que va a aparecer. Advertencia, información o alto de error. A aceptar. Ya, entonces, visualmente no parece que hubiera algún problema o que hubiera sucedido algún cambio. Pero a ver qué sucede si yo coloco, por ejemplo, la nota que me dé la gana, por mencionar 21. Información equivocada. O si yo coloque, por ejemplo, ver un menos 11. Información equivocada. Pues si coloco un 20, ya voy a poder colocar. Coloco, por ejemplo, un 15. Está bien. Un 13, 11. Ahí también, 121. Información equivocada. Entonces, ahí está la razón por la cual utilizamos validar datos. Para que un conjunto de información sea admitida o no. Y con eso ya estaría la tabla mucho más enriquecida, más completa de opciones. Para que sea algo mucho más acorde, funcional y se preste ya no al error. Porque si no utilizara validación de datos, supongamos que sea una tabla, un registro, una base de datos de algo, ahí a veces el error mismo de una persona cuando escribe rápido, colocar esto, por ejemplo. Entonces ya no podría hacerlo, porque ya está parametrado para que solamente admita una cantidad de valores. Esto es una de las razones por las cuales se utiliza validación de datos. ¿Cuál es la otra razón? Cuando queremos hacer una lista.
A ver, le voy adelantando eso. ¿Qué sucedería si yo quisiera hacer una lista? O que en una celda diga, por ejemplo, aquí los salones se pueden escoger. Ahí también se puede utilizar. Por ejemplo, aquí voy a colocar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces selecciono mi celda, validación de datos, validar datos, en los cuales la configuración permitir una lista, origen, selecciono mis salones, dos veces enter, y ahora aquí ya puedo escoger un aula. Entonces, esta es otra de las razones que lo vamos a ver cuando veamos las funciones de buscar, que se puede utilizar este tipo de validación de datos concernientes a una lista. Ujú. Bueno, entonces ya hemos visto aquí las funciones, un breve repaso de la función sí, que nos va a servir bastante a lo largo de todo el módulo, todo el curso, ya que es la que más utilizan, es la más práctica y la que, como pueden observar, se aplica para todo. Ahorita lo estamos viendo con una tabla de notas. Acá en equipaje ya se los dejo. Todavía no lo voy a hacer con aplicando lo nuevo. Se los dejo también para que lo intenten antes de la próxima clase, antes de la segunda clase. Y todavía quedan hojas por las cuales resolver. O sea que ya lo estaremos haciendo en la siguiente clase. Bueno, entonces queda como actividad para que lo intenten este caso de acá. ¿Cómo sería para que tengan este tipo de opciones o condiciones? Ah, algo más, antes de terminar. Lo que estamos haciendo aquí es agregar posibilidades. Aprobado, desaprobado, excelente, muy bien, sigue intentando. Pero cosa muy distinta es cuando tú agregas el i y el o la función i y la o. Cuando tú agregas i, que también vamos a volver a repasar, la función i es para agregar más, llamémoslo enunciados, más condiciones. En este caso son más respuestas, pero si tú agregas el i es para agregar condiciones. Ejemplo, que se le dé por decir 100 soles a los que son solteros, que tienen que tengan hijos, que viven en tal distrito, que no tengan tardanzas, y se agrega i. Y su caso contrario sería la o que tenga hijos, o que vive en surco, o que llegue temprano, y sería o. En ese caso ya son más condiciones, pero en este caso lo que estamos haciendo es más probabilidades o más posibles resultados. ¿Saben? Esa es una diferencia. ¿Se pueden combinar ambos? Sí, pero haría la función mucho más compleja. Pero para eso tendrían que dominar muy bien ambos, tanto las funciones anidadas con sí, como por otro lado el i y el o. Bueno, ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos estamos viendo en la segunda clase. Recuerden, a las 7 de la noche hasta las 9. Cuídense mucho. Nos vemos.